Hemos olvidado el placer primero y así nos va. Porque en esencia el ser humano tiene el placer y el dolor para saber qué es bueno y qué es malo, para saber lo que le beneficia y lo que le perjudica. Para esto tenemos el placer. Pero resulta que hoy en día el placer se ha relegado a un aspecto de la vida muy concreto y poco digno. Se asocia a placer, a sexo, a comida, a cuestiones banales, cuando el placer es lo más importante, porque es él el que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que nos perjudica y lo que nos beneficia. El placer no es que sea muy importante, es que es lo más importante. No solamente para sobrevivir, sino para tener una existencia plena. El placer se ha arrinconado, o se le ha camuflado, o se le ha adornado, o se le ha emperifollado, o se le ha camuflado, o se le ha vestido, o se le ha adornado, o se le ha desfigurado, y se le ha transformado en una cosa llamada felicidad. Esto es una atrocidad. Felicidad. La felicidad es algo totalmente abstracto. Todo el mundo sabe cuando tiene placer o dolor, pero la felicidad es la justificación para sentir dolor diciendo que es lo mejor para el ser humano. Sí, porque la felicidad lo que pretende es enmascarar el placer y decir, bueno, duele, pero soy feliz. ¿Para qué? Para conseguir cosas absurdas como dinero, una copa o reconocimiento social. Y aquel deportista que al final consigue alzar la copa después de años y años de esfuerzo para ganar la competición, cuando levanta la copa dice, todo el sufrimiento que he pasado entrenando, luchando para llegar hasta aquí ha valido la pena. Soy feliz y siempre he sido feliz. Pero no es verdad. No es verdad. Porque todo, cuando estaba sufriendo. Y por mucho que le llames felicidad al sufrimiento, es eso. Es sufrimiento. Si dices, soy feliz en el sufrimiento, estás diciendo que estás sufriendo. La felicidad no te quita el sufrimiento. Si la felicidad puede acompañar al sufrimiento, es que la felicidad es sufrimiento también. Tú no puedes decir estoy sintiendo placer y dolor a la vez. No puedes. Porque el placer es una cosa y el dolor es otra. Entonces si dices estoy sufriendo pero soy feliz, es que la felicidad es sufrimiento. Por lo tanto no es placer, no se puede identificar, asociar o relacionar felicidad y placer. El placer es mucho más digno, mucho más intenso y mucho más real y verdadero que la felicidad. Sin embargo, todo el mundo habla de felicidad. Quizás porque es una forma de tranquilizar la conciencia de todos aquellos, fundamentalmente escritores, poetas y creativos en general. Es una forma de justificarse. Se justifican de que no han sabido conseguir el placer en sus vidas y le queda solamente la felicidad. La felicidad con dolor.
triste felicidad. Porque lo que realmente importa en la vida es el placer. El placer intenso. El placer en toda la vida. Y cuando digo placer no me refiero solamente al placer de los sentidos, que también los sentidos dan placer. La vista, el gusto, el oído, el tacto, todo esto da placer. Cuando digo placer, hablo de 25 unidades psíquicas básicas de placer. 25. Los sentidos es una, la razón es otra, la estética es otra, el orden es otra, el experimento es otra, el instinto es otra, el silencio es otra, la causalidad es otra, el entorno. O sea, hay un montón de cosas, hasta 25 percepciones psíquicas de la mente que producen placer, y combinándolas unas con las otras vamos llegando al éxtasis, a un placer cada vez más intenso. Es así de sencillo. Lo explico abajo en la descripción. Tenéis el enlace de un libro electrónico gratuito, o si lo queréis en papel también lo podéis comprar ahí en el enlace. Es sencillo conseguir placer. Es sencillo el camino para conseguir placer. Lógicamente es un proceso. No basta querer para hacer, porque en general nuestro cerebro funciona en modo automático. Y si hemos estado 30 años sufriendo para intentar conseguir una cosa que se llama felicidad, que a la vez nos hacía sufrir más, entonces nuestra dinámica es de sufrimiento. Y cambiar esa dinámica de sufrimiento por placer llevará su tiempo. Lógicamente, todo lleva su tiempo. Si queremos entrenar nuestro cuerpo, necesitaremos como mínimo 10 años para tener un cuerpo olímpico. De la misma forma, si queremos entrenar nuestra mente en el placer, tardaremos años. Pero ya desde el principio empezaremos a degustar las mieles del placer. Y esto nos va a ir animando cada vez a ejercitarnos más en el placer. Y el placer no es solamente una cuestión mental, fundamentalmente es una cuestión de la mente, teniendo en cuenta las diferentes unidades de placer y combinándolas proporcionalmente. Pero además de esto tenemos que tener un entorno adecuado, un trabajo adecuado, unas relaciones adecuadas. Me alejo yo de esa percepción cognitiva que dice que no importan los hechos, sino lo que pensemos sobre ellos, y que el sufrimiento viene de lo que pensemos sobre los hechos. Me alejo yo de esto. O sea, para poder ejercitar tu mente en condiciones necesitas un ambiente adecuado. Si estás siendo agredido, si estás siendo insultado, maltratado, o tienes un trabajo que detestas, ahí no puedes trabajar en tu mente con el placer. Podrás intentarlo, pero va a ser muy difícil. Lo primero que tendría que hacer cada ser humano, y lo principal, es tener un ambiente, un entorno adecuado, donde se le respete y donde la persona tenga derechos humanos. Por esto son tan importantes los derechos humanos. Todo el mundo debería estar en alguna organización de derechos humanos para que en la humanidad todo el mundo tuviera un sitio cómodo donde sentirse protegido y seguro. Así que esto es lo importante, el placer y la felicidad, mejor ir olvidándola, porque como ya he dicho, felicidad y dolor están muy cerca el uno del otro. Buenas tardes.
y buena suerte.